es Gustavo, Ornella Saraí y Suárez Daniela, y vamos a hablarles sobre la anatomía y la fisiología de las válvulas cardíacas. Puedes darle a la siguiente, por favor. Ok, bueno, pues, ¿sí? Sí, les escucho. Ok, ¿sí me escucho? Sí. Ok, bueno, pues, voy a empezar con explicarles, sobre el aparato valvular del corazón. En sí, primero voy a dar un resumen de resumen para que mis compañeros puedan seguir explicándoles. Y pues está compuesto en sí por lo que son las válvulas, o sea, está dividido como que en dos, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas, que entre las auriculoventriculares pues están la tricúspide y la mitral, y pues en las sigmoideas pues es la aórtica y la pulmonar, y pues entonces estas pues tienen sus diferencias, ¿no? Lo que compone a las primeras, a las válvulas auriculoventriculares, pues son el trígono fibroso, que ahorita voy a explicar bien, pues las valvas, el borde adherente, el borde libre, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y en cambio las válvulas sigmoides, pues los conforman el borde adherente, la lúnula, el nódulo y los senos de Valsalva. Y pues, ay, se quedó. Ok, ya lo veo. En sí, para que puedan darse lugar a las válvulas, pues tiene que haber un tejido, perdón, un orificio, y en el orificio pues va a ser el lugar donde se vayan a establecer, y en este orificio va a estar situado el esqueleto fibroso, del cual van a poder pues sujetarse las valvas que en sí van a formar las personas válvulas. Ahí se está quitando, no sé por qué. No sé si solo ustedes ven que se está quitando o soy solo yo, pero bueno. De las válvulas auriculoventriculares, pues es de donde se encuentran, o sea, de los orificios, perdón, auriculoventriculares, pues se encuentran situadas la válvula tricúspide y la mitral, y de los orificios arteriales, pues se encuentran situados la válvula pulmonar y aórtica. Y pues bueno, pues de estas mismas, de las válvulas auriculoventriculares, pues como están situadas entre los ventrículos y las aurículas, en los ventrículos se fijan por por su borde libre de las valvas, que realmente pues está libre, unas cuerdas tendinosas que están situadas también en los músculos papilares, que estos son los que impiden el regreso de la sangre. Y también pues estas cuerdas están unidas pues a las valvas y a los músculos, que pues para evitar este retroceso. También ¿cómo se llaman? Las válvulas sigmoides, que pues se llaman así porque pues tienen como que juntas con cierta forma de S, tienen un borde adherente, que es donde se unen en el anillo. La lúnula pues sería como el borde libre, pero en pues se llama lúnula, y en cada como que esquinita, vértice, tiene el nódulo, que cuando se cierra esta válvula pues se juntan los tres nódulos de las valvas, y pues impide que se abre y se cierre la válvula, ya que estas, al ser arteriales, no poseen músculos, ni no poseen los músculos papilares ni las cuerdas tendinosas. Y pues los senos de Valsalva pues son los lugares situados donde se encuentran como, diría que convexos, y están viendo hacia las hacia los grandes vasos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? En el para que se pueda situar esto y estar fijo, tiene que pues estar el esqueleto, que es en sí como, está formado por 4 anillos. Es el anillo auroventricular derecho, el anillo auroventricular izquierdo, el anillo fibroso de la válvula
aórtica y la válvula pulmonar, y estos para que pues puedan estar fijos y que no se puedan mover, están juntos por los trígonos fibrosos. Entre lo que une al anillo auriculaar izquierdo y al anillo fibroso de la aorta es el trígono izquierdo, y el trígono derecho une a lo que es el anillo fibroso de la válvula izquierda, de la válvula aorta con el de el anillo oroventricular derecho. Y en este trígono fibroso derecho es donde se encuentra el fascículo que permite pues que pueda darse la conducción por el del nódulo sinusal. Y pues, ay, permíteme tantito, es que estoy hablando mucho bajo y me desconcentran. Permítame un tantito. No te escuché, no te entendí bien, perdón. Es que están hablando mucho abajo. Voy a cerrar mi puerta. Ok. Ok, perdón. Es que Ok. estaban hablando mucho Mejor. abajo. Bueno, el trígono fibroso, como mencioné, está el fascículo oroventricular, que es donde puede pues pasar la polarización del nodo sinusal, y pues se encuentra, como dije, en el trígono fibroso derecho. Y pues algo también que no dije y que tampoco se encuentra en la imagen es que lo que une para que no se pueda mover el anillo fibroso de la válvula pulmonar y el de la válvula aórtica es el ligamento pulmonar. Y pues pues ya pues serían los cuatro anillos que forman o sea, que dan lugar a que se puedan sujetar las valvas de las cuatro válvulas. Y ya, siguiente por favor. Bueno, las funciones de este anillo es de que pueden pues mantener permeables a los orificios de las valvas, y pues impiden la distensión excesiva por el volumen que se bombea ahí. También proporciona la inserción, como dije, de las válvulas y de las válvulas, y también permite que pueda haber la inserción al miocardio, y pues también funciona de aislante para que al momento de que se contrae los ventrículos, pues no se contraigan las aurículas y viceversa. Y pues ya, siguiente por favor. Y también un breve recordatorio de lo que es el ciclo cardíaco, que primero pues como sabemos va a llegar la sangre de la vena cava superior e inferior, y se va a pues llenar pasivamente la aurícula derecha, y se va a llenar de sangre desoxigenada proveniente de los pues de los tejidos. Y después de eso, a través de la válvula tricúspide, pues va a llenar el ventrículo derecho. Ya llenado el ventrículo derecho, pues se va a cerrar, y va a bombear la sangre, la va a inyectar hacia el pulmón por las arterias pulmonares. De ahí van a regresar hacia el corazón desde las venas pulmonares, donde se va a llenar la aurícula izquierda, y ahí por medio de la válvula mitral pues va a llenar el ventrículo izquierdo, y se va a eyectar el ventrículo izquierdo hacia pues la aorta por medio de la el, la válvula, perdón, la válvula aórtica. Y pues hay que recordar pues las fases del ciclo, que pues es el llenado pasivo, el activo, pues la contracción isovolumétrica, la eyección, y por último la relajación isovolumétrica. Pues ya no, igual no hablamos sobre esto porque ya lo vimos, así que pues sería todo de eso, y pues van a pasar mis compañeros a explicarles más sobre las células en sí.
Bueno, ahora iniciando a hablar de las válvulas atriovenculares, vamos a iniciar hablando de la válvula tricúspide, la cual va a cerrar el orificio auricoventricular derecho. Su superficie es mayor a la mitral y está separada de la válvula pulmonar por la cresta supraventricular. Lo más importante es que tiene tres valvas, la anterior, la anterior, la posterior y la septal. Las bases de estas cúspides van a estar unidas al anillo fibroso, como mencionó mi compañera, mientras que sus bordes libres van a estar conectados entre sí. Ahora, tanto estos bordes libres como las caras ventriculares van a estar fijados a cuerdas tendinosas, las cuales van a estar unidas al vértice de los músculos papilares. Los músculos papilares son unas protecciones musculares en forma cónica, en la cual su vértice va a estar conectado a una cuerda, a una de las cuerdas de estas, y va a estar, unas funciones importantes es que van a estar, cada músculo va a estar unido a dos cúspides, lo cual va a impedir la separación y la inversión de estas, lo que evita un prolapso de las cúspides. Y de esos van a ser tres músculos papilares. Bueno, el libro de Guadalajara menciona que es uno grande, pero en el MUR lo menciona como tres, así que vamos a tomarlo como tres, en el cual primero está la anterior, el cual va a tener sus cuerdas unidas a la cúspide anterior y posterior, y se origina en la pared anterior del ventrículo derecho. Este es el músculo más grande y prominente. El músculo papilar posterior va a estar unido a la cúspide posterior y septal. Esta se va a originar en la pared inferior del ventrículo derecho. Y el músculo papilar septal va a estar unido a la cúspide septal y anterior. Y esta se va a originar en el tabique interventricular. Okay. Y sí, básicamente es eso de la tricúspide. Ahora vamos a hablar de la valva mitral. Bueno, sigue la valva mitral, que esta se va a encontrar entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Se va a localizar posterior al esternón a nivel del cuarto cartílago costal y va a tener una apertura normal de 4 a 6 centímetros cúbicos. A diferencia de la válvula tricúspide, vamos a ver que esta tiene dos valvas nada más. En la imagen superior derecha les puse la anatomía de la válvula. La imagen es de la válvula tricúspide, pero pues la anatomía es la misma. Va a constar de cúspides, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las dos valvas en su borde libre se van a unir a las cuerdas tendinosas de los músculos papilares. En este caso, como les dije, van a ser dos, y va a ser uno anterolateral y uno posteromedial. La valva anteromedial va a ser más grande, va a ser la que va a tener mayor movilidad, y esto es importante porque mencionaba el Guadalajara que al tener continuidad fibrosa con la pared anterolateral de la raíz aórtica, tiene una importancia en la ecocardiografía, porque cuando hay alguna patología de continuidad mitroaórtica, esta se puede ver reflejado, ya que junto con el septum intraventricular, la válvula anteromedial va a contribuir a esta formación de la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, pues sí, es evidente en las patologías. Siguiente. Bueno, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas van a sostener a la valva y va a ser lo que va a impedir que las cúspides, es lo que va a permitir que las cúspides resistan a la presión que se va a desarrollar durante la contracción del ventrículo izquierdo. Y contrario a lo que se piensa, las cuerdas tendinosas no es lo que impide que se cierren las válvulas como de forma general, sino que lo que van a hacer estas cuerdas tendinosas que van a estar unidas a los músculos papilares es que cuando se contraiga el ventrículo también se contrae el músculo papilar. Entonces, el músculo papilar va a jalar hacia adentro, y debido a que la dirección de la presión durante la sístole es hacia arriba, va a impedir que se abran estas válvulas, esta valva. Y como les muestro en la imagen de la izquierda, la de arriba, pues durante la diástole la sangre puede fluir de la aurícula al ventrículo porque no están contraídos los músculos papilares, pero durante la sístole se contraen, jalan hacia abajo,
y pues la dirección de la presión de la sangre es hacia arriba, pero pues por lo mismo, por la acción de estos músculos papilares, es que no hay flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas. Cuando la sangre logra atravesar el ventrículo izquierdo durante la diástole, este flujo sanguíneo va a experimentar dos giros en ángulo recto, que van a resultar en un cambio de giro de 180 grados. Como se puede ver en la imagen de abajo, va a ir primero hacia abajo y después va a subir como si fuera una curva de 180 grados, como dice la diapositiva. Y este cambio, este giro de 180 grados va a ocurrir alrededor de la cúspide anterior en la válvula atrioventricular izquierda, en el músculo papilar anterior. Y pues la función fisiológica de tanto esta válvula como la tricúspide va a ser evitar el flujo retrógrado de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. ¿Y ese sería todo de la válvula mitral? Ok. No, bueno, aquí les pusimos de manera resumida la fisiología de las válvulas tanto mitral como tricúspide, y es que, como ya les mencionamos, va a impedir el flujo retrógrado de sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Y también se van a cerrar cuando hay un gradiente de presión retrógrado y se van a abrir cuando el gradiente de presión sea anterógrado, o sea, cuando ocurra la diástole. Y por motivos anatómicos, como se pueden ver en la imagen, las válvulas atrioventriculares están formadas por una película muy delgada, a diferencia, como veremos más adelante, de las válvulas semilunares. Entonces casi no precisa de ningún flujo retrógrado para cerrarse, más que nada lo hacen los músculos papilares. Y durante el cierre de estas válvulas es que se produce el primer ruido cardíaco. ¿Sí? ¿Qué característica o qué forma tiene la válvula mitral y su anillo? O sea, pues ya me hablaste de forma, bueno, ya hablamos de forma general, ¿no? Pero tiene una estructura tridimensional, lo mencionan pues el Garner, el Quirós, Letarjet, o sea, te dicen que tiene una estructura tridimensional la válvula mitral. ¿Lo leyeron? ¿Y qué es muy característica? No recuerdo haber leído acerca de la forma del anillo fibroso, doctor. O del aparato valvular, ¿no? Más bien en sí. ¿No se acuerdan o alguno de tus compañeros que lo haya leído? ¿Se refiere a su forma anatómica, doctor? Sí. Pues se asemeja a la mitra, a una mitra. De ahí viene su nombre, que a eso se refiere. No sé si escucharon o vieron o leyeron o la bibliografía que hayan consultado, que tiene una forma tridimensional de encilla de montar, que es muy característica de la válvula mitral. Sí, o sea, yo leí lo que dijo Aarón, que tiene forma como de mitra, pero no lo de silla de montar. Aparte que tiene forma de mitra, por eso se le llama, pues, por la mitra que decían de los, en este caso, de la mitra que le ponen a los arzobispos, principalmente, pues te dan el nombre de mitra o de mitral, pero pues la estructura como tal tiene una estructura tridimensional, y la estructura tridimensional nos va a dar en forma de silla de montar. Por eso da mucho trabajo el tratar de entender lo que es la válvula mitral. Y cuando nosotros hablamos de la válvula mitral, miren, hay varias
instancias que pues se deben más o menos recordar porque pues es una de las válvulas principalmente que se afecta en varias patologías. Si hablamos de fiebre reumática, hablamos de lo que es las insuficiencias, o sea, bueno, tan solo una pregunta, o para los 5 del grupo 1. ¿Cuánto es el área valvular de la válvula mitral? Pues eso es importante pues para que sepan más o menos cuando yo hable de estenosis, cuánto va a ser lo normal y cuánto va a ser lo anormal. Acuérdense que les dije, primero tenemos que saber lo normal para que yo pueda hablar de lo anormal. Es de Se 4. refiere a 4 o 6 centímetros cuadrados. De 4 a 6 centímetros. Y hay algo también importante que también pues se va a mencionar también cuando veamos estenosis, cuando veamos insuficiencias, los músculos papilares. ¿Cuántos músculos papilares van a estar unidos directamente a la válvula mitral? Son dos, son el anterolateral y el posteromedial. Ok. Y va a estar irrigados por el anterolateral, porque va a ser irrigado por qué arteria. ¿Puede repetir la pregunta, maestro? No lo escuché, no lo entendí. ¿Qué arteria irriga el músculo papilar anterior o anterolateral? ¿Y qué arteria irriga el músculo posteromedial? ¿Sí? No sé, maestro, disculpe. ¿Alguno de su grupo que lo sepa? Había leído que el posteromedial va a recibir irrigación de la arteria coronaria derecha. Perfecto. ¿Y de la anterior o anterolateral? ¿De la descendente anterior? Sí, o sea, ¿me preguntas o es afirmación? ¿O es Esa afirmación. afirmación? Ok. Hay una porción que sí irriga lo que es la descendente anterior y una porción irriga lo que es en la circunfleja. Pero sí tiene dos irrigaciones, o sea, de la descendente anterior, de la DA y de la circunfleja. Y ahorita les digo por qué es importante, pues eso que les estoy comentando, ¿sí? Otra pregunta que les voy a hacer. Las cuerdas tendinosas, ¿cuántas cuerdas tendinosas hay? ¿Y por qué la importancia de las cuerdas tendinosas? ¿Lo saben o no? Yo no leí nada al respecto, doctor. Ok. ¿Alguno de su grupo lo sabe o no? No, es que yo vi que, o sea, igual que son como dos, no lo sé muy bien, pero sé que son como que pocas en el vértice del músculo papilar y luego como que se van ramificando. No sé si esté en lo correcto, pero el número exacto no lo vi. Mire, se lo voy a poner más fácil, sencillo. Se lo voy a decir. Son tres.
O sea, que van a ir unidas. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la valva de mayor diámetro en cuestión de la válvula mitral? Así como su compañero comentó que la valva tricúspide se divide en anterior, posterior y septal, la valva mitral, ¿en cuántas valvas se dividen o cuáles son las características de las valvas? Pues la válvula mitral tiene 2 valvas y la de mayor superficie es la anteromedial. Ajá. Ok. Antes, para que pues nos quedemos un poquito en cuestión de la válvula mitral, que es una de las más importantes, vuelvo a las cuerdas tendinosas, o sea, de los músculos papilares, ¿no? Ya vimos que son 2 y de allá salen 3 cuerdas tendinosas. ¿Cómo se clasifican esas cuerdas tendinosas? ¿Sí lo leyeron? ¿Y por qué la importancia? No sé si estoy en lo correcto, pero había visto que estaban las primarias y las secundarias. Correcto. Te falta una más. Pues no sé si la terciaria, ya que digo que No, se dividen en primarias, secundarias y terciarias. ¿Por qué la importancia de todo esto que le estoy comentando? O sea, y sobre todo lo que también comentó, creo que Daniel al principio, pues que hay una unión mitro-aórtica, ¿no? O sea, en el músculo esquelético, ¿no? De lo que es de las estructuras valvares, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta unión mitro-aórtica? ¿Lo leyeron? A lo mejor lo van a decir en la aórtica. Así que pues ahorita continuamos, a lo mejor lo dicen en la aórtica. No, ahorita regresamos y pues hacemos un pequeño repaso de todo y les voy explicando lo más importante. Pueden continuar. Bueno, la válvula aórtica. Esta se localiza entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Se encuentra posterior al lado izquierdo del esternón, al nivel del tercer espacio intercostal. Es una válvula semilunar. Tiene 3 valvas, una posterior o no coronaria, una derecha o coronaria derecha e izquierda o coronaria izquierda. Bueno, al ser una válvula semilunar tiene características diferentes a las auriculoventriculares, como posee una menor área, no tiene cuerdas tendinosas y la fuerza ejercida sobre ellas es menos de la mitad que la ejercida sobre las cúspides de las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda. Su función es que permite el paso de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta ascendente. En la sístole, la sangre ejerce presión sobre las válvulas se abren y permiten el paso de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y en la diástole, la válvula impide el reflujo de sangre hacia el corazón. En los senos están los orificios de las arterias coronarias, que como sabemos son las que irrigan al corazón. A través de estos orificios, las arterias coronarias se llenan de sangre, por lo tanto, el corazón se irriga en diástole. El cierre de las válvulas aórticas produce el segundo ruido cardíaco. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver más a detalle la válvula aórtica, que tiene sus 3 valvas y los orificios de las arterias coronarias. Podemos observar a la arteria coronaria derecha, izquierda,
a los senos aórticos posterior, derecho, izquierdo y ya. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acerca de la válvula pulmonar. Pues esta va a ser la válvula que va a comunicar el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y que al abrirse va a permitir que la sangre pase, la sangre pobre de oxígeno pase al corazón, del corazón hacia los pulmones para que ésta sea oxigenada. Perdón por el ruido. Esta válvula pues también se puede considerar igual que la aórtica como una compuerta unidireccional que permite el paso de la sangre, pero pues no permite su regreso. Esta válvula está compuesta por 3 valvas, que es la valva anterior, derecha e izquierda. La ubicación de esta válvula se encuentra por delante y por arriba de la válvula aórtica y se apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Posiblemente en unas imágenes más adelante pues se va a lograr ver mejor, ya que tengo una imagen de una vista superior. Como dijo mi compañera, pues estas válvulas no van a tener cuerdas tendinosas, es decir, y se va a formar pues por las valvas semilunares. Igualmente, pues las cosas que comentó mi compañera, pues estas válvulas van a tener un diámetro menor que las valvas atrioventriculares, y las valvas de esta válvula se van a proyectar hacia la arteria, es decir, que van a ser presionadas hacia la arteria y no contra sus paredes. Es decir, que va a permitir, pues, como dije anteriormente, la salida de la sangre, pero no va a permitir su retroceso. Siguiente, por favor. Al igual que la válvula aórtica, en sístole estas van a estar abiertas y en diástole van a estar cerradas. Y aquí se ve mejor cómo está la valva anterior, derecha e izquierda. Siguiente, por favor. Y aquí se ve mejor la ubicación que dije anteriormente, que es hacia arriba y hacia la izquierda con respecto a la válvula aórtica. El siguiente, por favor. A ver, pásame la otra, es la anterior. Ok. Continúa, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, acerca de las glándulas, nódulos y senos, utilicé la misma imagen que mi compañera, ya que no encontré alguna imagen como tal para la válvula aórtica. Sin embargo, pues es la misma anatomía, únicamente cambia la posición de las valvas. En cuanto a la núdula, es el borde de cada válvula que se va a unir al músculo, que se va a engrosar y va a ser la región de contacto. En cuanto al nódulo, es el vértice del borde, que va a ser libre y se va a engrosar hacia el vértice. Y por último, pues los senos van a ser espacios situados en el origen del tronco pulmonar, y estas van a, bueno, yo lo entendí que va a ser como una llave, ya que cuando va al final de la sístole, estos senos se van a llenar de sangre y van a provocar que la válvula se cierre, y una vez cerrado, pues no va a permitir el retroceso de sangre. Siguiente, por favor. Bueno, por último, acerca de la fisiología en general de las válvulas seminulares, pues van a funcionar de manera distinta que las atrioventriculares. Las elevadas presiones que van a tener las arterias al final de la sístole, como ya había mencionado, pues van a hacer que estas válvulas se cierren de una forma súbita. Y a diferencia del cierre de las válvulas atrioventriculares, que van a ser un poco más suaves. También van a tener, como ya mencioné, pues orificios más pequeños que van a provocar que la velocidad de eyección de la sangre a través de estas válvulas pues sea mucho mayor a través de estas que en comparación con las válvulas atrioventriculares. Además, debido a que hay este cierre rápido y que la eyección es más rápida que las atrioventriculares, los bordes de estas válvulas van a ser sometidos a una abrasión mecánica mucho mayor que las válvulas atrioventriculares. Y pues estas válvulas no van a tener las cuerdas terninosas ni la comunicación con los músculos papilares,
y lo que va a necesitar que tenga una base firme de tejido fibroso, que es lo que ya nos comentó mi compañera Daniela. Y por último, el sonido ocasionado por el cierre de estas válvulas pues se va a denominar como segundo ruido cardíaco. Eso sería todo. Ok. Bueno, pues bien, la verdad bastante bien. Nada más si quieren, pasen con la válvula mitral, porfa. A ver si de los 5 que pues hicieron la presentación, ¿cuál es la estructura más anterior del corazón? Y está relacionada con las válvulas, ¿eh? O con las válvulas. ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿se refiere a la válvula más anterior? En general, ¿qué es una válvula? Precisamente, la que es la más anterior. Sería la pulmonar, ¿no? Efectivamente. Es la pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene todo ello? Porque pues aunque muchas veces quizás no lo vayan a ver o visualizar, ¿no? Cuando hay un traumatismo en región torácica anterior, una de las primeras válvulas que se rompen junto con un tendón, ¿sí? Es la válvula pulmonar, porque es la más anterior del corazón. O sea, es la estructura más anterior del corazón. Si ustedes, por eso le dije que retrocedan tantito en cuestión de todas las válvulas que presentó su compañero de último, y ven que la válvula pulmonar es la más anterior y es la estructura más anterior del corazón. Por lo tanto, cuando hay un traumatismo y tienen el cinturón, hasta la válvula pulmonar es la que va a sufrir con mayor intensidad lo que es el traumatismo, ¿no? ¿Por qué? Pues vemos la válvula mitral así en forma sencilla y rápida, pues así como lo dicen, pues son de 4 a 6 centímetros, y lo importante de acá que es una estructura tridimensional, como les decía. ¿Por qué le llaman estructura tridimensional? Ya profundizándose un poquito más o yéndome un poquito más a cardio, ¿no? Yo les puedo decir que pues tienen un aspecto sencilla de montar, entonces eso hace compleja lo que es la válvula mitral. Además, hay que recordar que esto es muy importante, que las valvas principalmente son dos, que vamos a decir la valva anterior y la valva posterior. ¿Por qué les mencioné lo de las cuerdas? ¿Sí? Tenemos cuerdas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden que van conectadas a lo que es en este caso, una estructura que se llama lo que es directamente al músculo papilar, ¿sí? Parte de lo que es el músculo papilar anterior, y que, como bien comentaron, que va a ser irrigada por lo que es la descendente anterior y la circunfleja. Por lo tanto, si se afecta cualquiera de esas dos arterias, el corazón no va a sufrir tanto, a diferencia que cuando hay una alteración a nivel de lo que es la valva posterior, secundaria a un infarto, que van a estar irrigadas principalmente el músculo papilar por la arteria descendente, no la arteria descendente, la arteria coronaria derecha, principalmente en su porción posterior. Y esto es importante porque cuando hay un infarto posterior inferior, ¿qué es lo que sucede? Pues que algunas de estas cuerdas se pueden romper, y si se rompen, ¿qué es lo que hace? Es una complicación mecánica, principalmente por la falta de irrigación. ¿Y qué es lo que me va a hacer, o qué es lo que me va a condicionar?
me va a condicionar que haya una fuga o lo que es un flujo retrógrado, ¿sí? Que se llama una insuficiencia y me va a producir una insuficiencia y va a producir lo que es un fly, o lo que es un fly es, vamos a decir, un deslizamiento de la valva posterior, que no se van a cerrar de forma sincrónica y que va a ocasionar un jet de regurgitación, y esto pues lo vamos a ver de forma aguda y que pues nos va a traer como consecuencia que el paciente caiga en falla cardíaca. Pues esa es la importancia más o menos de la irrigación y de los músculos papilares, ¿no? Y si me voy un poquito a lo que son las valvas, si profundizo un poquito más en lo que es la valva anterior con respecto a la posterior, yo les puedo decir que, por ejemplo, la anterior tiene, bueno, las características que normalmente se mencionan, pues es de forma triangular, que miden de 15 a 18, imagínense, de 15 a 18 milímetros, y la posterior, que es de forma cuadrilátera, va a medir aproximadamente de 12 a 15 milímetros. Pero ¿por qué les comento todo esto? Porque de allá va a partir que en muchas patologías pues hayan calcificaciones y que nos va a dar un puntaje, pues probablemente lo vamos a ver en la estenosis mitral, que se empiezan a calcificar el tercio proximal, medio y distal. También, si yo agarro lo que es la válvula mitral, yo los puedo dividir en festones. Entonces, si yo agarro la valva anterior, yo lo puedo dividir en festón A1, A2 y A3. Y lo puedo dividir en la posterior en P1, P2 y P3. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura que esté afectada, si está afectada P1, P2 o P3, que es la valva posterior, o A1, A2 o A3, que es la valva anterior, me va a dar ciertas características o ciertas patologías. Entre ellas me va a decir principalmente el prolapso de la válvula mitral, ¿sí? ¿Cuál es el prolapso? Y la distancia para que yo le pueda llamar prolapso, qué distancia debe tener. Por eso les vuelvo a repetir, eso es lo importante, de que más o menos ustedes ubiquen más o menos cómo están las valvas, para que de esta forma pues puedan identificarlo. Les voy a repetir, no van a ser cardiólogos, no todos van a ser cardiólogos, quizá uno, dos, o pues nadie sea cardiólogo, pero pues les transmito esta información porque pues eso es lo que nosotros normalmente vemos. O sea, si a mí me llega un paciente con una estenosis, yo tengo que saber primero cuánto es lo normal de la estenosis. Bueno, en el sentido de, para que yo pueda clasificarlo en leve, moderada o severa, o cuánto es la apertura normal de la valva, ¿sí? Si hay ruptura de alguna cuerda, yo tengo que ver si es ruptura de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, porque eso me va a traer un pronóstico para que yo se lo pueda pasar de forma directa. Si a mí me lo canalizan para que yo valore una insuficiencia mitral, yo tengo que saber el origen de esa insuficiencia mitral. Puede ser fisiológica. Muchos de nosotros tenemos una insuficiencia fisiológica, pero hay patológicas que se deben principalmente a estructuras anatómicas, como ustedes bien comentaron, ¿no? Entonces yo tengo que identificar si está afectada más la valva anterior o la valva posterior. Y de esas dos, ¿cuál va a estar con mayor afectación? Porque también me van a dar jets o flujos de regurgitación que los puedo clasificar. Imagínense, vean que de una sola estructura se pueden sacar varias patologías. Si el jet es central, o lo que es el flujo de regurgitación es central, si es excéntrico, si se va hacia lo que es la parte auricular, o si se va a la parte septal, y eso me va a dar en un pronóstico también.
Y también allá pues voy a valorar principalmente, acuérdense que cuando hay alteraciones que también lo vamos a ver en fibra reumática, la principal valva que se afecta pues es la válvula mitral, en el cual van a tener ciertas características que yo voy a identificar. Y no solo eso, que también van a haber alteraciones en el cual pues empiezan a tener calcificaciones, aumento de grosor de lo que es la valva. Vamos a ver la movilidad de lo que es cada una de las cuerdas tendinosas, y eso pues me va a dar una restricción de la movilidad de lo que son de las valvas, y esto me va a dar como consecuencia que me dé, vamos a decir, restricción para que no pase lo que es de forma adecuada el flujo sanguíneo, y esto a su vez, ¿qué es lo que me va a hacer? Va a haber una regurgitación hacia lo que es las venas pulmonares, y esto me va a traer como consecuencia una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y esto va a traer, si yo no corrijo de forma adecuada, me va a traer lo que es una falla cardíaca. Entonces, rápidamente, pues esa es la importancia de lo que es la válvula mitral. Hay más cosas, o sea, me puedo quedar con la válvula mitral porque pues también, así como les digo, en cada una de las partes de cardiología, pues si me pongo a ver lo que es la válvula mitral, pues les puedo decir infinidad de cosas, como son los jets, o sea, qué es lo que se produce anatómicamente. O sea, yo tengo que ver anatómicamente, describir cuáles son las características morfológicas y cuáles son las funciones de cada una de las valvas, para que yo pueda darle un diagnóstico y de esta forma darle un seguimiento o un tratamiento, porque va a ser principalmente tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Imagínense la implicación que tiene cuando pues yo les digo, ¿sabes qué? Tiene ruptura de lo que es una cuerda de primer orden y está teniendo un fly, lo que es la valva anterior, y esto me está condicionando una insuficiencia de grado severo, que está haciendo que el paciente caiga en falla cardíaca de forma constante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienen que operar al paciente, le tienen que reparar lo que en este caso, la cuerda tendinosa, o hacer un recambio valvular. ¿Sí? Esa es una de las tantas cosas que podemos ver en cuestión de lo que es la válvula mitral. Además, pues no hay que ver la válvula mitral, que le digo que es una de las que más afectan principalmente, como una entidad única, sino que es principalmente una estructura o un aparato, como normalmente pues lo mencionan. Pues es un aparato principalmente porque pues es un sistema en el cual, al afectarse lo que es la válvula mitral, va a afectar principalmente, al estar cerca de lo que es la válvula aórtica, puede presentar lo que es complicaciones o alteraciones de lo que es la aorta. Y cuando se presentan estas alteraciones, le llamamos alteraciones de la continuidad mitroaórtica, como por ejemplo en una endocarditis. En una endocarditis, si hay afectación de lo que es la valva anterior, en el cual se forme lo que es un absceso, y ese absceso empiece a abarcar y empiece a diseminarse hacia lo que es la válvula mitral, el paciente va a acabar en un recambio en doble, tanto valvular como aórtico. O sea, va a ser un doble recambio, pero por eso la importancia de saber distinguir, como bien lo dijeron ustedes, de ese aparato que es mitroaórtico, del esqueleto mitroaórtico. ¿Por qué? Porque también allá le gusta localizarse principalmente a los microorganismos, y que se van a diseminar. Y también, sobre todo, si ustedes se dan cuenta al principio de lo que es la presentación, me mostraron hasta dónde pasa lo que es la conducción, ¿sí?, eléctrica,
porque si hay afectación principalmente de la comunicación mitroaórtica, van a ver alteraciones eléctricas y me van a caer, el paciente puede caer incluso hasta en lo que es una alteración eléctrica, llámese una taquicardia de cualquier tipo o una bradicardia, y que pues también tiene implicaciones. Eso es nada más hablando de lo que es la válvula mitral, ¿no? Otra cosa que pues también para que pues en cuestión de que ustedes tengan en cuenta, pues en relación de lo que es o comparando la válvula tricúspide, ¿cuál es más alta y cuál es más baja? ¿O están a la equidistantemente? Es pregunta. Creo que es la mitral, maestro. ¿La mitral es más alta o más baja? Más alta. Más alta. Sí, efectivamente, la válvula mitral es más alta y la válvula tricúspide es un poquito más baja. Pero ¿qué implicación tiene todo esto? O sea, tiene implicaciones porque también hay una enfermedad que se llama enfermedad de Epstein, que hay disminución de lo que es el aparato de la válvula tricúspide, y eso hace que haya un deslizamiento y que haya que ya no sean equidistantes o semi-equidistantes, y va a traer como consecuencia una repercusión hemodinámica en el paciente, ¿sí? Que eso es importante. Y otra de las cosas importantes de la válvula tricúspide, pues acuérdense que pues es principalmente, recibe principalmente lo que es la sangre, y si hay alteraciones, pues es un medio para que nosotros veamos una regurgitación. Si la regurgitación es de forma importante, me va a dar un gradiente, y por medio de esa válvula yo voy a medir lo que es la presión pulmonar. Hay otras formas de medir la presión pulmonar, pero por medio de lo que es el jet o la regurgitación de la válvula tricúspide, voy a medir lo que es la presión pulmonar. Dependiendo de qué tan intenso sea lo que es el jet o la presión que se origina en la válvula tricúspide, yo puedo medir lo que es la presión pulmonar, ¿sí? Esa es todas las cosas muy importantes de lo que es la válvula tricúspide. Hablando de la válvula aórtica también nos podemos quedar así de forma extensa, porque es una de las válvulas que con mayor frecuencia presentan alteraciones, sobre todo también de origen congénito. Acuérdense, la válvula, como comentó su compañera, es una válvula tricúspide, principalmente formada por tres estructuras o tres valvas. Lo mencionó bien. A ver, ¿dónde está? ¿Me la puedes pasar? De la aórtica. Ok. Sí entendieron esto de la derecha, izquierda y posterior, que tiene tres valvas, que dice no coronariana, coronariana derecha y la izquierda. Y sí saben para qué sirven. ¿Cómo que para qué sirve? O sea, ¿cuál es su función? O sea, si yo digo que es de la coronaria, le voy a hablar el término, voy a canular lo que es la coronaria derecha, principalmente a través de unos orificios, ¿sí? Vamos a encontrar lo que son las valvas, y a nivel de lo que son en estas regiones donde nosotros vemos, ¿sí? Es donde vamos a ver lo que es la salida. Miren, acá lo ponen ustedes, ¿sí? La salida de lo que son, en este caso, el tronco coronario izquierdo y lo que es la arteria coronaria derecha.
y que pues a la última que le llaman no coronariana es precisamente esta parte posterior, que principalmente pues va a formar parte de lo que es la estructura de lo que es el aparato aórtico. ¿Por qué le llaman aparato? Porque tiene varias funciones, así como mencionaron lo que son las válvulas, tienen lo que son los senos de Valsalva, tiene la unión sinotubular, ¿sí? Y de allá, pues, vamos a valorar lo que es la aorta, o sea, cómo sale lo que es la aorta. Entonces, eso es importante para que ustedes traten de identificar, sobre todo, cuál es la característica normal. Incluso, pues, en las bibliografías ya de los libros de cardio, pues, lo mencionan y lo ponen como el signo de Mercedes-Benz. O sea, tengo varias imágenes, pero obviamente es característico. Cuando se pone en vivo y se visualiza lo que es la válvula aórtica, cuando se cierra, tiene forma de Mercedes-Benz. Que esa es una de las características principalmente anatómicas, ¿sí? Que normalmente pues identificamos. Y también tenemos que ver que no haya prolapsos, que pues sean de forma simétrica, cuánto debe medir. Y lo importante de acá es que es una de las válvulas que se afectan principalmente a edades tardías o en los pacientes seniles. ¿Por qué? Porque primero se engruesan, que se llaman esclerosis, el engrosamiento se llama esclerosis, se calcifican y luego pues hay disminución de lo que es la apertura y eso va a condicionar una estenosis y se mide por medio de gradientes. O sea, el gradiente que me va a dar, porque es la fuerza con la que la sangre va a salir y que me va a dar parte de lo que es la postcarga. Y esto es lo que me va a impactar en el paciente y que el paciente pues esté sintomático. Anatómicamente debemos ver, así como ustedes explicaron, pues una válvula funcional como debe ser, ¿no? Y hablando de la última, pues es principalmente de la válvula pulmonar, pues ya les dije que es la estructura más anterior, ¿sí? Está descrito, pues en la gran mayoría de los libros está descrito, pero ¿qué es lo importante de la válvula pulmonar? Que principalmente es una conexión principalmente entre lo que es el ventrículo derecho y lo que es la parte pulmonar. Y de allá pues salen ciertas entidades patológicas, como por ejemplo puede haber persistencias. La válvula pulmonar va a continuarse con en este caso, el tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar pues me va a dar dos estructuras, que sea una rama derecha y una rama izquierda. Y de allá viene una patología que se llama persistencia del conducto arterioso, que va a haber una comunicación principalmente para que pues a nivel de lo que es la aorta descendente, pues hay una comunicación que se llama conducto arterioso persistente y que va a ir directamente hacia lo que es la arteria pulmonar, que es una enfermedad congénita y que también viene en lo que es parte de la literatura o más bien parte de lo que nos piden en el temario, ¿no? Que se les explique, ¿no? Entonces de allá viene o la importancia principalmente de la arteria pulmonar. Hay más patologías que se producen, pero una de ellas, la que vamos a ver, va a ser principalmente la persistencia del conducto arterioso. Entonces, como bien dijeron, las semilunares y las auriculoventriculares, y cada una de ellas tienen particulares muy importantes, ¿no? Sobre todo, la válvula que más afecta, pues es la válvula mitral y que pues de allá podemos sacar lo que es la estenosis, la insuficiencia, el prolapso, lo que es la ruptura de las cuerdas, vamos a decir ya sea anterior o posterior, ¿sí? También me va a traer lo que es la endocarditis, la fiebre reumática. Entonces, todo esto es principalmente para que sepan distinguir de que cuando hablemos de las patologías como tal,
pues sepan más bien identificar. De todas formas, cuando veamos estenosis, pues van a ver las características morfológicas que va a tener lo que es la válvula mitral, y cuando hablemos de insuficiencia van a ver las características morfológicas que van a tener lo que son las valvas, principalmente que no hay a veces una adecuada coaptación. Y si profundizamos más, hay hasta medidas exactas, o sea que debe entre lo normal, ahorita ya todos suben a superficie corporal, entre lo que es el anillo mitral, el anillo aórtico, el anillo tricuspidio y el anillo pulmonar. Las medidas ya están estandarizadas, tanto pues de población general como elevadas a superficie corporal. Entonces ya debemos saber las mediciones. No necesariamente les van a preguntar eso. Obviamente eso yo no se lo voy a preguntar, pero más bien para que ustedes tengan un poquito de conocimiento que hasta eso se tiene que medir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar un diagnóstico más certero, porque todo esto me va a traer como consecuencia alguna alteración de cualquiera de las válvulas que hemos comentado y que se han dado. Nos va a traer como consecuencia primero una insuficiencia cardíaca, que si no corregimos la causa desencadenante de esa insuficiencia cardíaca, nos va a llevar a lo que es un deterioro progresivo, incluso hasta llegar a una dilatación importante de lo que es el ventrículo, ¿sí? O un engrosamiento y falla ventricular posterior, ¿sí? Entonces, la importancia de todo esto es saber cómo está estructurada cada una de las válvulas y parte de su irrigación, de su inervación, la funcionalidad y las características anatómicas principales que deben tener. Principalmente es un repaso, principalmente de todo esto que se vio, pues creo que en primer año, en fisiología, parte de lo que es la fisiología en segundo año, ¿no? Pero pues que ahora pues hay que reforzarlo, y cada vez que vemos una patología, no siempre nos vamos a acordar, pero pues sí tenemos que aprendernos, aunque sea lo básico, para que nosotros podamos identificar. Si llega un paciente con una insuficiencia cardíaca, puede ser por alteración de alguna válvula, puede ser desde una estenosis hasta lo que es la ruptura de lo que es una cuerda, ¿sí? En este caso, casi siempre la que se rompe va a ser la mitral. Y si también el paciente tiene síncope, yo puedo decir que el paciente puede tener una alteración a nivel de lo que es la válvula aórtica, en el cual está completamente estenótica y que tiene un área de 0.5, cuando lo normal debe ser de 2 a 3. Entonces, esto pues disminuye lo que es el gasto cardíaco y me va a producir síncope. Eso también en parte lo vimos. Y si hablo de en este caso, de la válvula tricuspidia, puede ser que el ventrículo derecho esté claudicando, secundario a un infarto, y haya una mala coaptación a nivel de lo que son las valvas, y esto me va a condicionar una insuficiencia de grado severo, que va a haber una regurgitación, y es cuando vamos a ver las características de falla cardíaca derecha, en el cual pues vamos a ver los signos clásicos de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada coaptación y va a haber una regurgitación importante, y vamos a ver lo que es el reflejo hepatoyugular entre ellas, vamos a ver lo que es el edema de miembros inferiores. Y si hablamos de la pulmonar, pues principalmente pues vamos a ver los gradientes, principalmente una hipertensión pulmonar que también están en su temario, que va a repercutir de forma general y que va a traer como consecuencia datos de insuficiencia de tipo respiratorio, que puede ser de origen tanto respiratorio o de origen cardíaco. Eso es la importancia, más o menos, que sepamos la estructura y la función de estas válvulas. Y pues eso es de forma general, ¿no? Entonces, bien, la verdad, bastante bien preparado y todo, ¿no? Y pues
Esperemos terminar. Yo quiero terminar lo más pronto posible. Vamos a ver, así como lo hicieron sus compañeros, que sean de forma precisa, corta, que no abarquen demasiado, porque pues obviamente hay cosas de lo que les acabo de comentar que es un poquito más bien ya de especialidad, pero ¿por qué no lo pueden saber ustedes? O sea, al que le guste, pues lo puede seguir leyendo y van a ver que lo que les he comentado, pues son patologías que vemos a diario. O sea, endocarditis, vamos a decir, insuficiencias. O sea, obviamente, pues si tenemos un infarto inferior, va a estar afectada principalmente lo que es la valva posterior, y esto me va a dar un grado de insuficiencia. Y cuando ocasiona un grado de insuficiencia, aparte que está infartado, que no se mueve la pared inferior, me va a hacer restricción de lo que son las cuerdas tendinosas, y eso va a impedir que se abra de forma adecuada la valva posterior, y esto me va a ocasionar una insuficiencia que puede ser de grado moderado o de grado severo, pero que también se puede romper y ocasionar una insuficiencia de grado severo que tenga que requerir un procedimiento quirúrgico urgente. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo es lo que habitualmente pues vemos. Entonces, identificar la causa que está condicionando una patología. Como les dije, la insuficiencia cardíaca te va a dar una serie de entidades que tenemos que saber identificar, y entre las que más afectan son las válvulas, ¿no? Las válvulas van a condicionar cuando no son bien manejadas y se dejan a libre evolución o a la historia natural de la enfermedad, nos van a repercutir de forma importante en datos de falla cardíaca, ¿sí? Que era lo importante que queríamos ver, ¿no? Entonces, pues el martes vamos a ver lo que es, bueno, no, esperemos poderlo terminar. Vamos a ver estenosis de la mitral e insuficiencia, es igual que de la aórtica. Espero poder ver lo que es pulmonar y la tricúspide. La pulmonar es bien sencilla, igual que la tricúspide, donde pues se lleva un poquito más en cuestión de mayor entidades patológicas que te van a condicionar, o las causas desencadenantes tanto de estenosis como de insuficiencias. Son las válvula mitral y la válvula aórtica. Las demás sí te van a producir alteraciones, pero las más frecuentes son principalmente mitral y aórtica. Entonces, pues nos vemos entonces el próximo martes para ya continuar y tratar de ser lo más concreto. Cuando, si nosotros, pues, ustedes al presentar lo que es, vamos a decir, la estenosis y la insuficiencia, veo que hay algo que agregar, se los agregaré. Si veo que pues está completa y se los puse allá, necesito principalmente definición, lo que es etiología, fisiopatogenia, que es muy sencilla, la fisiopatogenia, las causas desencadenantes, manifestaciones clínicas, en este caso el tratamiento, y eso es lo que pues manejaríamos. Y pues ser lo más breves y concisos para que podamos nosotros abarcar al menos las 4 válvulas importantes con su estenosis y su insuficiencia. No vamos a abarcar otras cosas. O sea, estenosis e insuficiencias, que son lo que queremos ver, y tratar de diferenciarlas. Yo me conformaría que veamos prácticamente estas 4 válvulas, tanto con la estenosis como con la insuficiencia, y saberla identificar. Me gustaría enseñarles incluso hasta cómo se escucha un soplo aórtico, un soplo de la mitral, que el soplo de la mitral, cuando se llama de estenosis, se llama ritmo de Durusiez, vamos a decir, de la tricúspide, cómo se escucha,
Y de la pulmonar, el que escucha la pulmonar, pues la verdad tiene un magnífico oído, porque pues es muy difícil escuchar la pulmonar, ¿no? A diferencia de la aórtica, que se escucha hasta a nivel de lo que es el cuello. Muchas veces hay irrigaciones hacia lo que son las carótidas y escuchamos el soplo. Y se puede ir hacia abajo y pues a eso también llegamos a escuchar lo que es el soplo. Entonces hay varias características que tenemos que ver de cada una de las entidades patológicas de estas 4 válvulas. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? No corriendo, sino que quiero que se terminen, que abarquemos todos los temas, ver los puntos que son indispensables para ustedes en su temario y que se pongan a estudiar. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, pues el martes nos vemos para ver las siguientes 2 clases. 4 clases. 4 clases, 2 es mitral, aórtica